¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información. Comenzamos una nueva semana de noticias aquí en la edición central de BTV Noticias. ¿Cómo le va, Stephanie Laden? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes y buen comienzo de semana para todos. Que parecía que iba a ser complicado, cuasi invernal, y después mejoró mucho en la tarde y la verdad que está muy agradable a esta hora. Miren lo que es ese atardecer espectacular. Con la vista de eso, parece ser el puerto de Montevideo, ¿no? Medio ahí a contraluz y está el cerro. Hermoso atardecer aquí en el sur del territorio nacional. Vamos a repasar muchos temas, obviamente hay mucho del ámbito nacional. Entre otras cosas, se presentó la cifra de delitos de este año hasta el mes de septiembre, con algunas sorpresas y, sobre todo, insisto, un mensaje optimista por parte del Ministerio del Interior. También hay novedades que tienen que ver con el proyecto de ley de presupuesto. Hay mucha información para compartir. Ahora recibimos a Fiorella Rodríguez para que nos adelante algo de lo que es el segmento deportivo. Fío, ¿Cómo están? Steffi y Nicole, el saludo para ustedes y la gente del otro lado. Hoy jugó Uruguay, aunque no parezca, porque fue muy temprano y porque fue un partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA de octubre. 2-1 le ganó la selección uruguaya a Uzbekistán. Una selección de jugadores alternativos. Claramente no hubo juego colectivo, no hubo juego de equipo, pero sí algunas situaciones puntuales y personales para destacar. Todo esto mientras terminó la fecha 11 del torneo clausura, empataron los grandes. Peñarol 2-2 con Miramar y Nacional con Danubio, así que quedaron en la misma situación. Se metió en el tercer lugar Montevideo City Torque. Y también hay que hablar de Albion, que subió de categoría, va a jugar en la de privilegio en la A en la próxima temporada, así que tenemos mucho para compartir hoy. Muy bien, Fío, muchas gracias. Raros se dieron en primera división, ¿eh? La mayoría terminaron 2-2. No, pero aparte, no sé, miré por arriba, pero creo que, fíjese usted que... Sí. Creo que de los 10 primeros de la tabla anual no ganó ninguno. Buen dato. Es algo, no sé, insisto, hay que bicharlo por arriba, Buen pero dato. creo que de los 10 primeros de la tabla anual, el primero que gana es Cerro. Bueno, y River ya ha descendido, que le gana a Juventud. Bastante extraños los resultados, es verdad. La verdad que es muy poco frecuente. Bueno, muy bien, gracias, Fío. Y bueno, en el panorama internacional comenzó esta primera fase y se liberaron los rehenes. Leli, ¿qué tal? ¿Cómo están? El saludo para ustedes y para la gente en casa. Una jornada bastante emotiva. La de hoy era algo de lo que se suponía que iba a acontecer en este lunes, con lo que fue la liberación de 20 rehenes que estaban secuestrados por el grupo terrorista Hamas, y lo que llevó luego, ¿no?, a la firma de este acuerdo de paz impulsado por el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de líderes internacionales. Les decía, de una jornada bastante emotiva, porque en horas de la madrugada de nuestro país se fueron liberados 20 rehenes de los 48 que permanecían en cautiverio. Las imágenes de los reencuentros con los familiares después de 2 años, tras lo que fue aquel brutal ataque del 7 de octubre de 2023. Después, a media mañana, se conoció también que el grupo terrorista había entregado los cuerpos de 4 rehenes que fallecieron en cautiverio. Familiares y algunas autoridades israelíes dicen que esto es un incumplimiento por parte de Hamas al acuerdo, porque se habían comprometido, y el plan lo decía explícito, de que cuando se firmara o previo a anunciar que ya había un acuerdo, tenían que liberarlos a todos, a los vivos, y liberar también los cuerpos de los rehenes que fallecieron en cautiverio. Y a todo esto, la imagen que queda en el día de hoy es la imagen del presidente Donald Trump, ¿no?, reunido en medio de los líderes políticos, atribuyéndose este acuerdo y el fin de la guerra, ¿no? Así que venimos en un ratito con todo esto. La verdad, es una jornada bastante emotiva, yo creo que para el mundo entero. Como siempre, esto y más en el segmento internacional. Gracias, a ustedes. Si les parece, repasamos los titulares más destacados a esta hora. El Ministerio del Interior presentó las cifras de delitos. Bajaron 12,3% las rapiñas y 0,7% los homicidios. Móvil en vivo. La gestión del Antel Arena pasará a manos del Estado. La decisión generó críticas desde la oposición. El Frente Amplio resolvió reasignar 500 millones de pesos dentro del presupuesto nacional. El nuevo articulado prioriza el fortalecimiento del sistema educativo, especialmente el de la Universidad de la República. El presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, anunció que este sábado el partido iniciará una recorrida que lo llevará por todo el país para elaborar un documento con la autocrítica de la derrota electoral.
Bueno, vamos a ir rápidamente a las calles. Como le decíamos, se presentaron datos sobre criminalidad en nuestro país cerrados al mes de septiembre. Nos vamos al Ministerio del Interior. Allí está Lucía Betancourt. Nos amplía la información. Adelante, Lu. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Exactamente, el Ministerio del Interior presentó las cifras de denuncias de delitos, entre ellas en términos generales o en términos macro, con los datos, por ejemplo, de tanto rapiñas como hurtos, mantienen la tendencia a la baja. Datos importantes, lo escuchábamos recién en titulares, 12% en el caso de las rapiñas y 8% en el caso de hurtos. ¿Qué sucede con los homicidios? Allí no contempla ese término de denuncia, sino por supuesto son números fríos. Indica que hubo un descenso de menos 0,7 o 0,7% a la baja, porque el mismo periodo de enero a septiembre del año pasado hubo 279 y este año hubo 277, es decir, 2 menos en igual periodo. Esa tendencia, esa meseta se mantiene, decían desde el Ministerio del Interior, incluso previo a la pandemia. Es algo que realmente preocupa, pero también preocupa, por ejemplo, los abigeatos, que aumentaron 14%. Es uno de los delitos que aumentó, junto con el delito de violencia doméstica, que llevó un aumento de 0,1%. ¿Qué sucede con los homicidios hacia mujeres, es decir, los femicidios o la violencia basada en género? De acuerdo a los datos del Ministerio del Interior, hubo también en este caso una disminución, según se desprende de este informe. En 2024 fueron 19 en este periodo de 9 meses, pero este año que corre van al momento 16. Son en números o en este análisis que ampliaron otros delitos, por ejemplo, las estafas o los delitos ciberdelitos, indicaban que también, más allá de que hay un aumento en los últimos años, este año en particular se han detectado menos denuncias. Vamos a compartir en esta primera instancia las explicaciones que brindaba el director del área de estadística del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo. Lo que hicimos hoy fue presentar la evolución de 15 indicadores delictivos en lo que va de enero hasta septiembre de este año. Y bueno, los resultados son que en términos generales la mayoría de los indicadores delictivos muestran una baja, una disminución. Tenemos algunos indicadores, unos 5 más o menos, que muestran una estabilidad, entre ellos el homicidio, que es por supuesto el que más nos preocupa a todos, pero la mayoría de los indicadores muestran un descenso, ¿no? También tenemos un descenso, que no es menor, en el total de delitos denunciados. Es decir, si tomamos todos estos 15 delitos en cuenta y además le agregamos todos aquellos que denuncia la ciudadanía, también tenemos un descenso de casi el 5%, lo cual no es menor y lo cual habla de una tendencia a la baja que se mantiene en los últimos años, ¿no? Que es a grandes rasgos lo que buscamos, más allá de que, por supuesto, que nos preocupa la estabilidad de los homicidios, que en este caso bajaron un 0,7%, pero están dentro de una tendencia que es muy estable y que desde 2019 se mantiene realmente chata. ¿Qué se desprende de la... ¿Es muy estable pero alta? Sí, creo que Uruguay tiene una tasa de homicidios que es alta, es decir, duplica el promedio mundial. Quizá en la región sale bastante bien parada, pero en general tenemos que decir que tenemos una tasa de homicidios alta, ¿no? Sin embargo, desde 2019 en adelante se mantiene estable, ¿no? Salvando el tiempo de pandemia. Se le consultaba allí a Sanjurjo por qué se toma 9 meses del año, por qué quizás no tomar o no medir el periodo desde marzo, desde que asumió el gobierno, pero dicen que claramente a los números estadísticos lo que importa en la estadística misma de estos datos de criminología es cómo va en el año macro comparado al mismo periodo que 2024, lo mismo con 2023, y por eso no se presenta, o en su momento cuando se adelantaron datos trimestrales o de 6 meses, ahora es el año entero, de enero hasta septiembre, que es lo que se enmarca en este informe, que como les decía, preocupación por ese 14% de porcentaje de abigeato, es un aumento, pero y esa meseta en homicidios que buscan también desglosar luego qué hay detrás. Explicaba Sanjurjo, con 20% está vinculado a estupefacientes, otro 20% no se conoce la causa, pero que hay grupos criminales detrás. Vamos a volver a escuchar al director. Los hurtos y las rapiñas siguen descendiendo desde 2019 en adelante, de vuelta salvando los años de pandemia, que son años que habría que analizar
poner en paréntesis, vemos un descenso semestral, anual, sostenido de algunos tipos delictivos, entre ellos el hurto y la rapiña, ¿no? Por otro lado, vemos desde hace mucho tiempo un aumento muy marcado de lo que son las estafas y los fraudes digitales. Sin embargo, en lo que va de este año, por lo menos, vemos que esto también está descendiendo, ¿no? No tenemos tampoco del todo claro a qué se debe, pero tanto las rapiñas como los hurtos, como las estafas y como los fraudes digitales o cibernéticos bajaron también en estos primeros 9 meses. Hace unas semanas, capaz que lo vieron, desde AECA publicamos un diagnóstico de la seguridad pública, que era un documento extenso de casi 120 páginas, donde intentamos responder a esa pregunta, ¿no? Yo creo que para lo que nos concierne hoy, lo que hay que decir es que, bueno, tuvimos tuvimos varios meses en los cuales los homicidios estuvieron bastante por debajo de lo que teníamos en años anteriores. Sin embargo, en septiembre tuvimos un aumento bastante marcado de los homicidios y ahí, bueno, se equilibró nuevamente la tendencia, ¿no? ¿Y por qué entonces los homicidios en determinadas zonas del país y de la ciudad de Montevideo, que es donde se da la mayoría? Sí, sí, los homicidios muestran una estabilidad muy marcada y a su vez también, como sabemos, la gran mayoría de las víctimas son personas que, sí, como tú dices, se dan en ciertos territorios, sobre todo de Montevideo, pero también a veces del interior. Creo que casi el 60% de las víctimas tenían antecedentes penales, lo cual no es menor. Nos habla así de un fenómeno que en Uruguay, como en toda América Latina, está muy focalizado en ciertos territorios, en ciertas personas que lo sufren y en ciertas personas que los cometen. Sanjurjo destacaba que en este panorama hay que ver que la metodología se mantiene, pero en este desglose sí se suman otros delitos. Y es por eso que se puntualiza que hubo una baja bastante importante en secuestros, un 45% a la baja, extorsiones 20% y estafas y fraudes informáticos, como allí se repasaba, 18%, que son los números más importantes a la baja que se tiene en este informe, que, como les decía, abarca 9 meses de este año en comparación con el año anterior, con una baja sostenida en términos generales en prácticamente todas las denuncias de delitos. Muchas gracias, Lu, por este aporte y bueno, vamos a estar obviamente siguiendo este asunto porque ni que hablar que va a tener repercusiones a nivel político. Hablando de repercusiones a nivel político, nos venimos al Uruguay, pero con algo que ya vamos a estar profundizando de la mano de Lionel Vera aquí en BTV Noticias y estamos hablando de la liberación de estos 20 rehenes vivos que estaban en poder del grupo terrorista Hamás, de alguna manera cerrando hoy, 13 de octubre, un infierno que para estas personas se inició el 7 de octubre del año 2023. Claro, con mucho mejor suerte que otras tantas que lamentablemente perdieron la vida en aquella jornada y estando rehenes del grupo terrorista. El presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, se congratuló con el alto del fuego en Medio Oriente e instó a los actores políticos de la región a seguir trabajando por una paz justa. Se congratula el cese fuego obtenido del conflicto en Medio Oriente, así como la liberación de los rehenes que se encontraban secuestrados por la organización terrorista Hamás. Y obviamente pide a todos los actores seguir trabajando por una paz justa en las aspiraciones de los pueblos, como ha sido una posición histórica del Partido Nacional, y de repudio a toda acción terrorista, a la resolución pacífica de los conflictos y al pleno respeto al derecho internacional. Bueno, y ahora abrimos la ventana del mundo para profundizar en lo que es una jornada de esas que queda marcada en la historia. Exactamente. Yo creo que sí, y que ha marcado un antes y un después. Muchos decíamos, y hemos hablado también del 11S, pero también yo creo que esta jornada también quedará en la retina de muchas personas del mundo. Pero ya vamos a comenzar a hablar de lo que ha sido la jornada de hoy, de lo que supone este acuerdo de paz, de lo que pasó. Pero yo les propongo irnos hacia Israel para tomar un contacto con Alfredo Leuco, periodista argentino, escritor que se encuentra allí. Alfredo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Las muy buenas madrugadas para ti.
Muchísimas gracias, muy bien, un gusto salir con ustedes, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Sensaciones, tú sos nuestros ojos allí en Israel. ¿Qué es lo que te ha dejado esta jornada cargada de emoción, no? Mirá, ha sido un día sumamente largo, no hay otra palabra, que no hay otro remedio que caer en el lugar común de que fue una jornada absolutamente histórica. Es cierto que va a ser recordada por mucho tiempo como el cierre o un comienzo del cierre de lo que fue la invasión territorial y los crímenes de guerra cometidos por el grupo terrorista Hamas. Hubo emoción en las familias, por supuesto, era conmovedor ver los videos, los encuentros entre hermanos, entre padres e hijos, entre novios, toda la emoción que uno puede comprender después de reencontrarse con una persona que estuvo torturada y bajo los túneles del horror de Gaza por 738, hoy se cumplían 738 días, algo que no resiste cualquier ser humano. Eso por un lado, pero desde el punto de vista político, institucional, ha sido una jornada también bastante inédita en algunos aspectos. Primero, esta mañana habló Donald Trump en la Knesset, que es la Cámara unicameral, el Parlamento, la unicameral aquí en Israel, en Jerusalén. Y cronistas parlamentarios que hace mucho que trabajan me confirmaban que nunca hubo en la historia del Parlamento israelí una ovación tan sostenida y tan intensa como la que se le dio al presidente de los Estados Unidos. Primer dato. El segundo dato es que esa ovación y esos aplausos de pie no fueron solamente del oficialismo de Benjamín Netanyahu, fueron también de los sectores opositores que lidera, entre otros, Yair Lapid. Cuando hablaba Netanyahu, por supuesto que cada tanto, cuando daba alguna frase de alto impacto, su bloque se levantaba de las bancas y aplaudía. Y en cambio los opositores se quedaban sentados y no aplaudían. Pero cuando le tocó hablar frente a Trump, al líder opositor, a Lapid, y cuando dijo un concepto hablando de la unidad frente a este tipo de ataques terroristas donde no debe haber diferencias, el propio Benjamín Netanyahu se paró de su banca y lo aplaudió al líder opositor. Eso es uno de los datos. El otro dato que me parece que no está siendo reflejado lo suficiente, porque tal vez lo dijo en un tono medio raro, Trump lo dijo, esto es fuera de programa, fuera del discurso previsto. Pidió un indulto. Le dijo al presidente de Israel, a Isaac Herzog, ¿por qué no le dan un indulto a Benjamín Netanyahu y terminan con esas causas que tiene o no se lo merece? Ese es otro dato que me parece importante. Y el otro dato que creo que vale la pena destacar es la firma de este acuerdo de paz en Sharm el Sheikh, ahí en la ciudad balnearia de Egipto, por varios motivos. No solamente porque el anfitrión fue Al-Sisi, el líder de Egipto, sino porque además de los, yo diría, de los líderes de varios de los países occidentales más importantes que nuclea la Unión Europea, participaron, pero hay que decir que la Unión Europea en esto no ha jugado demasiado un papel, ha mirado para otro lado, no se ha comportado con una decisión muy fuerte para la búsqueda de la paz. Es más, algunos de los que estuvieron allí, como Pedro Sánchez de España, han sido declarados enemigos de Israel. Pero lo más importante de esto, en mi humilde criterio, y que yo creo que eso fue lo que hizo decidir definitivamente a Hamas para firmar el acuerdo, además del avance militar israelí que fue muy fuerte, es la presencia de varios de los países árabes más importantes que existen, que no tienen ningún tipo de empatía ni simpatía con los grupos terroristas, ni con Hamas, ni con Hezbollah, con ninguno de los grupos terroristas, y estaban allí empujando la paz porque ellos quieren sumarse a un acuerdo de Abraham, como fue en su momento, o algún otro tipo de acuerdo global, regional, que traiga paz, pero que traiga prosperidad para la zona. Estoy hablando de Arabia Saudita, de Emiratos Árabes, de Jordania, de Egipto, de Bahrein. Y aquí el último dato, y con esto termino digamos, esta intervención, disculpen si me he extendido demasiado, es muy largo. Pero la presencia de los países árabes es tan clave que hay que tomar en cuenta que estaba Indonesia. Indonesia
mucha gente no lo sabe, es el país con mayor cantidad de musulmanes del mundo. Son 280 millones de habitantes, de los cuales 240 millones son musulmanes. Y ahí estaba el líder de Indonesia respaldando este acuerdo de paz. Por lo tanto, creo que los grupos terroristas han quedado muy diezmados desde el punto de vista militar y muy aislados desde el punto de vista político. Por eso, para no exagerar, para no albergar falsas expectativas, podemos decir que no se generó la paz definitiva, no es la paz duradera, pero se abrió una puerta que conduce a un camino que tal vez logre esa paz que todos los países estamos ansiando, ¿no? Claro. Y desde el punto de vista de la sociedad, eso que percibiste dentro del Parlamento, ¿se ha derramado a la sociedad israelí esa figura importante de Donald Trump en lo que ha sido las negociaciones? Sí, es absolutamente insólito. La historia lo va a leer como un caso extraño. Estuve participando de la gran concentración, tal vez la última concentración en lo que se llama la Plaza de los Rehenes. Queda ahí mismo del Museo de Arte Moderno, del Museo de Arte de Tel Aviv. En esa manifestación hubo 400.000 personas. Allí habló Steve Witkoff, que yo creo que es uno de los grandes arquitectos de este plan de paz, ¿no es cierto? Y ahí me llamó la atención, por supuesto, que había banderas israelíes, había reclamos por los rehenes, había alegría, había bailes, había mucha emoción, pero había una cantidad de banderas de los Estados Unidos que me resultaba absolutamente, digamos, insólita. La bandera de otro país en una manifestación, pero hay como una idolatría, se ha generado como una corriente de simpatía hacia Trump, insisto, no solo en los oficialistas, sino también en los sectores opositores a Netanyahu. Lo ven a Trump como el gran artífice de este acuerdo. Había carteles que reclamaban el Premio Nobel de la Paz para Donald Trump. Fue realmente una cosa bastante conmovedora, rara, extraña. Y vos fíjate que Steve Witkoff, en un momento cuando agradece a las personas que estaban allí en la concentración, lo elogia a Netanyahu, y en ese lugar hay preeminencia de sectores más de centroizquierda, más progresistas, que acompañan a los familiares. Cuando nombró a Netanyahu, lo abuchearon, pero Witkoff, que no es un político, es un hombre de negocio, pero que tiene una inteligencia infrecuente, cuando terminó el abucheo dijo: perdón, ¿me dejan terminar de explicar lo que yo quiero decir? Yo estuve ahí, yo sé lo que hizo Netanyahu. Saliendo un poco al cruce del abucheo, fue muy interesante ver esa especie de asamblea popular de 400.000 personas y el rol que jugó Witkoff, que hoy en el Parlamento, por supuesto, Donald Trump le agradeció muchísimo cómo se había comportado, cómo cada vez que un plan de paz se caía porque no era aceptado, decía: ok, vamos a armar otro, y nunca bajó los brazos, y lo que mucha gente creía imposible, finalmente se logró. Las últimas dos, agradeciéndote por tu tiempo, Alfredo. Dentro de los rehenes que fueron liberados hay 2 argentinos, 2 gemelos. ¿Pudiste hablar con ellos, con las familias? Los argentinos liberados son 3. 3. Los hermanos Cunio, mucha gente piensa que son gemelos porque hay otros gemelos de 28 años que son hinchas del Maccabi Tel Aviv y salieron con la camiseta del Maccabi Tel Aviv, que es ahí lo estamos viendo, son los que estamos viendo ahí, esa camiseta parecida a la de Rosario Central en la Argentina. Pero los hermanos Cunio salieron con mucha esperanza, muy entusiasmados, se abrazaron a su madre, a sus parejas, uno de ellos a sus 2 hijos, y han filmado todo eso y lo han mostrado. Y el otro argentino que fue liberado, el tercero, estamos hablando de Eitan Or. Es el hermano de Yair Or, que ya había sido liberado, y el hijo de Itzkit Or, que ha hecho mucho ha aparecido mucho en los medios de comunicación como gran vocero reclamando el regreso a casa de los rehenes. Se los ve muy bien a ellos, al revés
de la anterior y la anterior, digamos, liberación de rehenes. No sé si recuerdan que parecían salidos de los campos de concentración y del Holocausto, piel y hueso, flacos, muy demacrados, que demostraban cómo los habían maltratado y los habían torturado. Se ve que jamás registró que la opinión pública condenó fuertemente semejante salvajismo de tener a la gente en túneles y de maltratarlos tanto, que se ve que a partir de ahí los han alimentado un poco mejor, los han sacado para que puedan tomar un poco de aire, porque los 20 rehenes que hoy aparecieron estaban bastante bien de salud, más allá de que han sido revisados prolijamente, por supuesto, en los hospitales más importantes de Israel, antes de que tomaran contacto con sus familiares, ¿no? Estamos junto a Nicolás Núñez y Stephanie Lain, que también quieren hacer uso de la palabra y hacerte algunas consultas. Alfredo. Alfredo, ¿cómo estás, Nicolás? Bueno, con mucho gusto. No creo que a nadie le quedaba ninguna duda que hasta que no se liberaran los rehenes, esta historia iniciada el 7 de octubre de 2023 no se iba a poder cerrar. Nada podía seguir para adelante sin que terminara esta situación de los rehenes, los que están vivos, gracias a Dios, y los que lamentablemente están muertos. Ahora, quiero preguntarte algo, sobrevolaste en las preguntas, pero previo al 7 de octubre, Netanyahu enfrentaba serios cuestionamientos políticos, incluso había protestas populares en contra de su persona. Cerrada esta situación de los rehenes, ¿qué imaginás de ahora para adelante que se viene a nivel interno de Israel? Porque entre otras cosas también se había dicho que una vez terminara esta situación de los rehenes, se iba a exigir que el ejército de las Fuerzas Armadas israelíes dieran respuestas sobre lo que pasó el 7 de octubre del 2023, cómo a la inteligencia más importante y desarrollada del mundo se le pudo pasar una situación como la que se vivió el 7 de octubre del 2023. ¿Qué imaginás de ahora para adelante o qué se dice de cómo se va a seguir a nivel político para adelante en Israel? Bueno, has hecho una descripción exacta, correctísima. La sociedad israelí estaba, y yo creo que sigue estando, fracturada. Como en muchos países del mundo, lo ocurre también en Argentina. En este caso, y en Estados Unidos sin duda, y en Brasil, la gran división en la Argentina es los que están a favor, en Israel es los que están a favor y los que están en contra de Netanyahu, para decirlo en forma sencilla. Esa división es muy profunda, es una grieta muy fuerte que generó manifestaciones muy grandes, como bien recordabas vos. Yo creo que esa diferencia política se mantiene, solo que las críticas, la agresividad, las consignas, la protesta callejera ha bajado un poco, porque este es un momento de emoción, de celebración, te diría que de alegría. He visto gente bailando por las calles, cantando canciones y haciendo ondear las banderas israelíes. O sea, creo que se va a mantener eso. Un poquito menos agresiva va a ser esa diferencia. Está en marcha una comisión investigadora a propósito de lo que pasó el 7 de octubre, eso va a ser muy importante. Y después no tengo información al respecto porque es muy difícil tenerla en este plano. Tengo una intuición, tengo una conclusión de lo que he visto. Sospecho que el propio Netanyahu, dentro de unos días, cuando devuelvan los cuerpos de aquellos rehenes asesinados que todavía no devolvieron, todavía quedan 24, cuando esto se solucione y se cierre, tengo la impresión de que Netanyahu va a llamar a elecciones. Y ahí se va a dirimir la cosa. En las elecciones se va a retirar Netanyahu si le va mal. Las encuestas dicen que no tan mal le va a ir, que ha sido muy criticado, pero también muy elogiado por cómo condujo la guerra con mano firme y los éxitos que ha tenido, digamos, casi destruyendo a Hezbollah, a los hutíes, el ataque contra Irán y también el éxito militar contra Hamas. Así que yo creo que se va a resolver como es en Israel, democrático, el país democrático, se va a resolver a través de las elecciones, pero la justicia va a seguir avanzando en el tema, más allá que, como les comentaba, insólitamente hoy Donald Trump pidió un indulto para su amigo Benjamín Netanyahu. Alfredo Leuco, te agradecemos por este contacto en vivo directamente desde Israel. Es un gusto, ha sido más que amable,
Muy amable ustedes, un abrazo grande. Saludos, buenas noches. Que pases muy bien, las buenas noches para ti. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que ha sido la firma de este acuerdo de paz rodeado de líderes mundiales en Egipto. Donald Trump firmó finalmente este acuerdo de paz que da fin a una guerra de más de 2 años. This took 3,000 years to get to this point. Can you believe it? And it's going to hold up too. It's going to hold up. This is a tremendous day for the world. It's a tremendous day for the Middle East. And you can see that this is probably the greatest assemblage of countries in terms of wealth and power maybe ever assembled. And it's just an honor to be a part of it. We're going to be signing a document that's going to spell out a lot of rules and regulations and lots of other things. And it's very comprehensive, but we've already signed documents in the Middle East and having to do with Israel and Hamas and just about everything else. And it's really working out incredibly well. The hostages, as you know, were let go on time, on schedule. The very sad situation of bodies, which was always a sad situation, and they're being sought out, and they're working with many different people, finding some were brought in and some were not. And they're working out to find out where those bodies are. It's hard to believe that you even have to say something like that. It's so sad. It's so sad. I think we're going to hold it up. I don't hold up the signature page, yeah. We always talked about World War III would start in the Middle East, and that's not going to happen. Bueno, y previamente en el Parlamento israelí, Donald Trump fue ovacionado. Dijo, este es el comienzo de un nuevo Medio Oriente. Después de 2 angustiosos años en la oscuridad y el cautiverio, 20 valientes rehenes están regresando al glorioso abrazo de sus familias, y es glorioso. 28 seres queridos más preciosos están regresando por fin a descansar en este suelo sagrado para siempre, y después de tantos años de guerra incesante y peligro interminable, hoy los cielos están tranquilos, las armas están en silencio, las sirenas están quietas y el sol se levanta sobre una tierra santa que finalmente está en paz. Una tierra y una región que vivirán, si Dios quiere, en paz por toda la eternidad. Pero eso no es solo el fin de una guerra, es el fin de una era de terror y muerte y el comienzo de la era de la fe y la esperanza y de Dios. Es el comienzo de una gran concordia y armonía duradera para Israel y todas las naciones, de lo que pronto será una región verdaderamente magnífica. Lo creo firmemente. Este es el amanecer histórico de un nuevo Medio Oriente. Quiero expresar mi gratitud a un hombre de excepcional valentía y patriotismo cuya colaboración hizo tanto para que este día trascendental fuera posible. Saben de quién hablo, solo hay uno, el primer ministro Benjamin Netanyahu. Bibi, por favor, ponte de pie. Bueno, y por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, agradeció a Trump, a quien calificó como amigo de Israel y destacó su liderazgo fundamental, dijo. Distinguished delegation to Jerusalem, our eternal capital. This is your first visit to Israel. Es tu primera visita a Israel desde que reconociste a Jerusalén como capital y moviste aquí la embajada. Gracias, presidente Trump, por eso. Hay muchas otras razones para agradecerte. Gracias por reconocer la soberanía de Israel sobre los altos del Golán. Gracias por defendernos de las mentiras de las Naciones Unidas.
Gracias por reconocer en tu Plan de Paz 2025 nuestro derecho en Judea y Samaria, la tierra ancestral de los judíos. Gracias por tu mediación en los acuerdos de Abraham. Bueno, y vamos a hablar de lo que sucedió esta mañana, la liberación de los rehenes en horas de la mañana, sobre las madrugadas, mejor dicho, 2 a 3 de la madrugada de aquí de nuestro país. Tras 2 años de guerra, Israel y el grupo terrorista avanzaron en la liberación de los rehenes y prisioneros bajo un histórico acuerdo de alto al fuego motivado por Estados Unidos. Los últimos 20 rehenes vivos que permanecían en cautiverio fueron liberados, entre los que se encuentran 3 argentinos. Como parte del acuerdo, Hamás entregó los restos de 4 israelíes asesinados por el grupo terrorista, pero aún resta que entreguen 24. Por su parte, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, acusó a Hamás de incumplir el acuerdo de paz al haber confirmado tan solo la entrega de 4 de los 28 restantes rehenes asesinados. El anuncio de Hamás sobre el esperado regreso de 4 cadáveres hoy es un incumplimiento de los compromisos, dijo el ministro en su cuenta de X, y advirtió que cualquier retraso u omisión intencionada será considerada una violación flagrante del acuerdo y será respondida en consecuencia. La tarea urgente en la que estamos todos comprometidos es garantizar el regreso a casa de todos los rehenes fallecidos, escribió Katz, en línea con la denuncia de los familiares, quienes han advertido a lo largo de esta jornada que la entrega de un número tan reducido de cadáveres era una violación flagrante del acuerdo. Bueno, y una jornada bastante emotiva por ese reencuentro de los rehenes con los familiares que vamos a compartir en imágenes con todos ustedes. Sobre las 6 de la mañana de nuestro país, las miradas apuntaban hacia Gaza, donde se procedería a la liberación de los rehenes en este reencuentro con las familias, pero desde antes, un poquito más pasada la medianoche, miles de personas se habían congregado en varios puntos de Israel para iniciar una vigilia que concluiría con la liberación de los 20 secuestrados. Y sobre las 6 de la mañana, hora de nuestro país, comenzaron a verse las primeras imágenes conmovedoras del reencuentro entre los familiares después de 2 años en cautiverio, ovaciones y el abrazo desesperado de padres, hermanos, parejas e hijos que habían esperado este momento durante 738 días. Desde el reencuentro de un joven de 23 años con su padre, que había sufrido un derrame cerebral 5 años atrás y tuvo que aprender a hablar de nuevo, hasta una pareja que había sido secuestrada y separada horas después, a algunos de los casos que más han conmovido. Bueno, les decía que fueron entregados hoy 4 cadáveres en esta jornada, 4 ataúdes de rehenes fallecidos fueron escoltados actualmente por las fuerzas de la defensa israelí y del Shabak en su camino hacia Israel, donde fueron trasladados al Centro Nacional de Medicina Forense para los procedimientos de identificación. Las FDI instaron al público a actuar con sensibilidad y esperar la identificación oficial que será comunicada primero a las familias de los rehenes fallecidos. Antes de cruzar a territorio israelí, se llevó a cabo un protocolo militar en Gaza en su memoria. Durante el protocolo, los soldados de las FDI cubrieron los ataúdes de los rehenes con banderas israelíes, les rindieron saludo y recitaron un capítulo del libro de los Salmos. Bueno, vamos a hablar de los prisioneros palestinos que fueron entregados por Israel como parte de este acuerdo de paz. Israel procedió en esta jornada a la liberación de terroristas encarcelados, según informó el Servicio de Prisioneros de Israel, que fueron recibidos en Khan Yunis, en el sur de Gaza, y en Ramallah, en Cisjordania ocupada. Con la primera fase del llamado Plan de Paz en marcha, Israel se comprometió a liberar a 1.700 palestinos detenidos en Gaza desde el 7 de octubre de 2023 y a 22 menores palestinos, junto con los cuerpos de 360 militares.
Bueno, y aquí en nuestro país pudimos hablar con la embajadora de Israel en Uruguay. Calificó este día como muy especial, donde los rehenes se reencontraron con sus familiares, al tiempo que pidió a Hamás a respetar el acuerdo de paz y que devuelva la totalidad de los cuerpos de los fallecidos en cautiverio. Este es un día muy feliz, ver los 20 rehenes que regresaron a Israel, que pueden abrazar a sus familias, es algo muy especial. Hemos esperando por 2 años para llegar a este momento y finalmente llegamos. Todavía estamos esperando al regreso de 21 rehenes que no están vivos y tienen que regresar de acuerdo del plan americano, del acuerdo que ya firmamos. Claro. Y en cuanto a eso, ¿qué expectativas tienen? Porque se ha manejado de que solamente por ahora van a devolver 4 cuerpos y todavía restan algunos. Hay familiares que están descontentos con esta información. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Sí, claro, y es muy preocupante para nosotros. Sí, solamente 4 van a regresar. Puede ser que es una violación del acuerdo. El acuerdo habla de regreso de todos, ¿no? Y Israel está pronta para continuar con el acuerdo y cumplirlo palabra por palabra. Bueno, y la embajadora también se refirió a la intervención de Estados Unidos en la figura del presidente norteamericano Donald Trump. Un clave de este acuerdo. Sin el presidente Trump no sé si podemos tener este acuerdo. Es claro que su intervención, y no por la primera vez, alcanzó de tener el regreso de los rehenes. Y todo el pueblo judío, todo el pueblo israelí está muy agradecido para su intervención. Y yo pienso que no solamente los israelíes y los judíos, porque todo el mundo quiere ver el fin de este sufrimiento y con que la ayuda de él podemos llegar a este momento. Lo que tenemos hoy es el empiezo del fin de la guerra, un primer paso del acuerdo del plan americano, que habla, que ya tiene más pasos que tenemos que tomar y tenemos toda la esperanza que podemos continuar, pero tenemos que todas las partes están en acuerdo. Bueno, también le consultamos por la relación de Uruguay con Israel en cuanto a este conflicto y la movilización del pasado jueves pro-Palestina. Empezamos esta guerra hace 2 años con diferentes gobiernos y en este momento, en el día del 7 de octubre, ya fui acá en Uruguay y recuerdo el apoyo que recibimos del gobierno, del presidente y del pueblo uruguayo. Y sentimos también hoy que el pueblo está con nosotros. Recibimos hoy muchos mensajes de diferentes partes del pueblo uruguayo, desde de la izquierda hasta la derecha. Hubo movilizaciones pro-Palestina aquí en nuestro país. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Qué valoración tienen acerca de esto? El derecho de expresión es muy importante, pero es importante también ver que es no solamente apoyo a alguien, sino causa algunas cosas que son peligrosas. Entonces espero que podamos seguir adelante con este día feliz y hablar de paz y hablar de un mejor futuro en el Medio Oriente y en el mundo. Bueno, y a todo esto el gobierno uruguayo también se expresó a través de un comunicado de la Cancillería de nuestro país. Se dice: Uruguay celebra el cese al fuego, la liberación de los rehenes, así como el comienzo de la llegada de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, que debe ser completa y sin impedimentos, elementos centrales para avanzar hacia una paz duradera y sostenible que el gobierno venía reclamando consistentemente, dice, desde el pasado mes de marzo. Destacamos el rol de los países que facilitaron estos acuerdos, conscientes de que a partir de ahora comienzan nuevas y difíciles etapas, pero con la esperanza que esta nueva fase siga avanzando. El gobierno uruguayo alienta a las partes a seguir dando pasos firmes hacia una implementación efectiva de los acuerdos, incluyendo la reconstrucción de Gaza, así como reitera su firme compromiso con la solución de 2 estados conforme a las resoluciones de las Naciones Unidas, con un Estado de Israel y un Estado de Palestina que vivan en paz
y seguridad. Hasta ahí parte del comunicado del gobierno de nuestro país y es lo más destacado a esta hora a nivel internacional. Gracias, Deli. A ustedes, que pasen muy bien. Hacemos la primera pausa. Pausa y venimos con más aquí en BTV Noticias.